¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El caso del Papa Francisco, su fallecimiento continúa por supuesto siendo un tema relevante por todas las aristas que lo rodean, los intereses, los diversos grupos. Y vamos a platicar precisamente con la gran periodista argentina, Paula Vistañino, sobre estas relaciones de Francisco, qué pasaba con el Opus Dei, cómo se ha percibido en Argentina, por supuesto el fallecimiento del Papa, la reacción por parte del gobierno de Milei. En fin, Paula, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Jesús, el gusto es mío de volver a conversar contigo. Oye, pues yo de entrada te lo preguntaría así. ¿Cómo se ha sentido el fallecimiento del Papa allá en Argentina en medio de toda esta discusión política, económica con el gobierno de Milei? Milei, todos sabemos que fue uno de los críticos de Francisco, con los que tuvo diferentes opiniones. ¿Cómo ha caído todo este fallecimiento, este tema? Bien, todo un acontecimiento, ¿no? Yo decía, hay dos lugares para estar en el momento del fallecimiento del Papa Francisco. Uno es en Roma, por supuesto, quienes están por ahí en estos días, es un hecho histórico, y otro es en Buenos Aires, porque lo que aconteció fue que empezó a armarse una especie de homenaje espontáneo, ¿no? En muchos lugares, por supuesto, misas organizadas en distintos lugares, en especial en la iglesia de Flores, en la Basílica de Flores, del barrio de Flores, que es un barrio de acá de Buenos Aires, que es donde el Papa, que es el barrio del Papa, pero también en la Catedral de Buenos Aires, por supuesto, que fue el último lugar en el que él estuvo, el fue arzobispo cardenal, bueno, y arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, antes de convertirse en el Papa Francisco. También en la cancha de San Lorenzo, ¿no? Donde el cuadro de fútbol del que el Papa era hincha, absolutamente fanático, porque tenía una vitrina ahí y cuando le preguntaban sobre alguna cuestión, digamos, él decía que gane San Lorenzo. Cuando le hablaban de cosas terrenales, digamos, él siempre decía que gane San Lorenzo. Así que en términos del pueblo, creo que argentino y el pueblo latinoamericano, las demostraciones de afecto, de agradecimiento a un papa que se brindó sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? A las personas más desfavorecidas, es muy grande. En términos de cómo se lee a nivel política la muerte la muerte de Juan Pablo II, Juan Pablo II, perdón, de Francisco, es como hay dos puntos de vista, ¿no? El Papa había generado grieta en algún sentido, en un sentido político, con este gobierno en particular, con Javier Milei. Javier Milei en su campaña lo había llamado el maligno, ¿no? Lo habíamos decir, insultado, lo había agredido. Y ahora Javier Milei está viajando a Roma para la despedida y Javier Milei lo visitó al Papa, ¿no? Hace algunos meses, junto con su hermana y con una de sus ministras. Javier Milei, presidente, no tuvo con el Papa Francisco el mismo vínculo que tuvo mientras estaba en campaña, mientras era un candidato a la presidencia. Y esa lectura que cae un poco en la grieta política, desde quizás los medios más de derecha, que son los más católicos y los más conservadores. Francisco era una figura muy relevante por ser un papa argentino, pero también algunas cuestiones de algunos gestos que el Papa Francisco tuvo en términos políticos no les gustaban del todo. Entonces, por ejemplo, en uno de los diarios más importantes de acá se dijo, bueno, que había sido un papa contaminado por la política, ¿no? Pero de todas maneras creo que finalmente hasta quienes en términos ideológicos y en términos estrictamente de política local, no le gustaba mucho lo que Francisco venía diciendo y demás, y cómo eran sus vínculos con los presidentes y todo esto. Creo que incluso desde esos sectores, de alguna manera terminaron como rendidos ante la figura, creo que sin ser yo una persona católica practicante, creo que ante la figura enorme e histórica de Jorge Mario Bergoglio, que es como lo conocemos acá al Papa Francisco, con mucha historia política previa, terminaron rendidos, porque creo que en términos simbólicos y en términos de lo que le dio al mundo, es mayor que las cuestiones que nosotros podemos mirar desde lo local
desde la Argentina en la que el Papa vivió 77 de sus 88 años. Y creo que hay algo grande en lo que este Papa deja para Latinoamérica toda, me parece, que terminó haciendo que esas grietas que están, que existen, inclusive con el presidente de la Nación, que de alguna manera se soslayen, ¿no? Oye, Paula, yo quiero aprovechar tu expertise en la materia para hablar del Opus Dei y Sí. Francisco. ¿Cuál fue la relación que tuvo el Opus Dei? Que incluso ahora que se habla de los cónclaves y demás, se menciona a los grupos, por supuesto, no a los dominicos, a los jesuitas, a los salesianos, y entre ellos también surge el nombre del Opus Dei. ¿Cuál fue esa relación de Francisco con ellos? ¿Fue buena, fue mala, fue cercana? Cómo la analizas? Es muy interesante de mirar, ¿no? Hay una historia previa de Francisco, que es la de Jorge Mario Bergoglio en Argentina, que conoció bien, y siendo jesuita, conoció bien de qué se trataba el Opus Dei y que nunca le gustó el Opus Dei. Y que además él fue confesor de muchas personas que se fueron del Opus Dei, con lo cual él conocía muy bien de qué se trataba el Opus Dei. El Papa Francisco tenía una mirada desde su ser jesuita y desde su ser Francisco, una mirada antagónica a la del Opus Dei respecto de la Iglesia, ¿no? Del rol de la Iglesia en nuestros países, sobre todo en nuestros países que son muy desiguales, ¿no? Con muchísima injusticia social. Él esa lectura, digamos, era una lectura que tenía que ver con atender justamente en primer lugar a las personas más desfavorecidas. Y en ese sentido es lo contrario de lo que se propone el Opus Dei, no solo de lo que hace, de lo que se propone desde su base el Opus Dei. Cuando Francisco llegó al Vaticano, tuvo muchos más temas para atender, ¿no? Por supuesto que el Opus Dei en particular, el vínculo como jefe máximo de la Iglesia Católica, sin duda, fue el de una persona que tiene un rol político y en ese sentido la Iglesia Católica es una corporación, digamos, y también tiene que atender un rol corporativo, con lo cual, en su estilo, él ha tenido muchísimos gestos simbólicos, también concretos, que ahora te los cuento, pero simbólicos, fuertes, pero ha cuidado también la institucionalidad de la Iglesia. El Papa no es de las personas que va a ir en su rol de Papa, digo, y en general las jerarquías de la Iglesia Católica que van a ir deliberadamente en contra, ¿no? O grotescamente en contra, o sin pensar en las consecuencias contra alguien de su misma Iglesia. Entonces, mucho mucha de la batalla debe haber sucedido en puertas abiertas del Vaticano y nosotros nos enteramos de alguna de las partes. El Papa tomó medidas concretas contra el Opus Dei, lo desjerarquizó, le quitó privilegios que habían sido dados por Juan Pablo II cuando les dio la figura de prelatura personal, de ser la única en la Iglesia Católica y consagró de esa manera a una institución poderosa y la protegió, ¿no? Y le dio autonomía. Bueno, el Papa Francisco dijo, ustedes son iguales que el resto de las instituciones de la Iglesia Católica, le quitó el nombramiento automático a sus jefes, al jefe del Opus Dei, al prelado, de ser obispo, o sea, dejó de nombrarlos automáticamente obispos, los sacó del dicasterio de los obispos y los pasó al dicasterio para el clero, les dejó la figura de prelatura personal, pero la vació de contenido, todas cosas que al Opus Dei no le gustaron nada. Sin embargo, cuando le preguntaban por el Opus Dei, le decía qué pasaba con el Opus Dei, le decía, usted está enfrentado con el Opus Dei, el Papa decía, no, si el Opus Dei son mis amigos, no pasa nada, ¿no? En este estilo que tenía él, no, yo no tengo ningún problema, no, está todo bien. Este estilo. Sin embargo, sí hay una lectura y hay una lectura de un rol histórico que el Papa tuvo con estos gestos, que al Opus Dei lo enoja mucho. El Opus Dei está realmente enojado, digo, no sé si la palabra es enojado, pero estaba muy atento a los pasos siguientes que iba a dar el Papa después de estos pasos que ya no le gustaron, que tenían que explicar a sus fieles, que los hicieron tener que rever sus estatutos, cosa que estaban a punto de presentar por tercera vez los estatutos porque el Papa Francisco se los rechazó dos veces.
Mañana concretamente empezaba el Congreso del Opus Dei para rever estos estatutos y era como la tercera es la vencida, la última oportunidad de presentar unos estatutos nuevos, cosa que para el Opus Dei no era algo que tuvieran previsto de ninguna manera, porque el Opus Dei nació como la obra de Dios en 1928, pensándose a sí mismo como esto, ¿no? Con este nombre grandilocuente, soy la obra de Dios. Y si vos crees que sos la obra de Dios y que sos perfecta en ese sentido, no tenés ninguna idea de cambiar. Y eso es lo que le pasaba al Opus Dei. E inclusive los miembros del Opus Dei critican hoy y dicen, bueno, el Opus Dei fue una institución que nació no para modificarse, que nació para funcionar de la manera en la que la crearon, en la que la creó Escrivá de Balaguer, y que no tenía previsto tener que modificarse. Salvo que alguien la obligue a cambiar, no va a cambiar por sí misma. Bueno, hoy la persona que estaba intentando obligarlos a cambiar a la luz de denuncias gravísimas en todo el mundo, no porque el Papa estuviera encaprichado, sino que ocurrieron muchas cosas graves. Una de ellas es una causa por trata de mujeres pobres para servidumbre que hay en curso en la Argentina en la justicia federal. El Papa tomó estas decisiones que fue como ustedes no pueden hacer lo que quieren dentro de la Iglesia Católica, ustedes también tienen que responder a las reglas de la Iglesia Católica, ustedes tienen que rendir cuentas porque son parte de la Iglesia Católica. Eso hoy, y acá me permito opinar, lamentablemente hoy eso está en pausa. El Opus Dei anunció que efectivamente en el Congreso que comienza mañana lo van a reducir a su mínima expresión y no van a discutir los nuevos estatutos. Y eso de reducir a su máxima expresión, como bien señalas, es un simple pretexto para ya no seguir con esa discusión, al menos esperar a ver quién llega en lugar de Francisco, ¿no? Claro, y entiendo, tengo entendido, ellos lo que dijeron fue que como todos los líderes del Opus Dei, el Opus Dei está presente en 68 países, ya están en Roma, porque mañana empezaba el Congreso, entonces para justificar el viaje, digamos, van a hacer una elección de autoridades y una cantidad de cosas que tienen unas decisiones que tienen que tomar internas, pero no van a hacer esto que era lo que estaba previsto y lo más importante, que era el cambio de estatutos. No dijeron cuándo lo van a hacer y yo esta mañana conversaba con fuentes, digamos, importantes que entienden bien de temas burocráticos y eclesiásticos y me decían, bueno, esa orden de cambiar los estatutos de alguna manera puede ser tomado como que murió con Francisco. Si no viene un papa nuevo que les diga tienen que cambiar los estatutos, volvamos sobre este tema, perfectamente el Opus Dei puede seguir de esta manera. Oye, y eso es aquí va, el nivel del Opus Dei, ya nos decías, Francisco los puso en paz, los hizo a un lado, si lo queremos ver así, pero dentro de este margen, dentro de todo este, no sé si llamarlo vacío como tal, eh, ¿cómo crees tú que juegan? ¿Qué impacto pueden tener realmente en el cónclave? El Opus Dei tiene, por supuesto, dentro del Vaticano su poder, tiene fuera del Vaticano también su poder y también acá me sirvo de quienes son, que me los vengo leyendo con mucha, con mucha sed de saber, quienes siguen las internas, lo que se llama, acá la llamamos rosca, la rosca en el Vaticano, la rosca del poder. Hay una capacidad de lobby que no viene solo de la mano del Opus Dei, o sea, no sería el Opus Dei solo el que está empujando la posibilidad de que venga un papa conservador, ultraconservador, sino que hay toda una facción, digamos, dentro del Vaticano de derecha. Y sí, es interesante ver que hay un lobby, por un lado, italiano, que tiene que ver con un papa, un sucesor más progresista, que vuelva a las raíces, ¿no? Con un papa italiano, europeo, pero específicamente italiano. Y luego el lobby más fuerte de la derecha tiene que ver o con un papa africano, pero mucho más fuerte parece que está el lobby de la Iglesia de los Estados Unidos, que si lo pensamos no es la religión mayoritaria en los Estados Unidos. Sin embargo, tal como lo escribió el colega Gareth Gore en su libro también sobre el Opus Dei,
el acceso en Washington al poder y a la justicia en los Estados Unidos del Opus Dei es importante, ¿no? A tal punto que hay una influencia del Opus Dei en el nombramiento de jueces en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y desde ahí está creciendo muchísimo el lobby para que el papa que se venga, no que sea estadounidense porque sería extrañísimo, pero sí que sea un papa de la ultraderecha, y si ese lobby gana, ese papa probablemente o tiene muchas chances de estar vinculado o tener buen vínculo, por lo menos, con el Opus Dei. Así que creo que ahí se está dando esa disputa. Tengo expectativa de que no lo sea, por esto que me dicen que nos están siguiendo. El Papa Francisco en estos años, estuvo 12 años en Roma, en estos años ha nombrado al 79% de los cardenales que van a tener que elegir en este cónclave, ¿no? Y esos cardenales que eligió son cardenales jóvenes, son cardenales que siguen una línea más de una iglesia más abierta, más ayornada a los tiempos que corren, ¿no? Una iglesia también más sensible, con muchísimos temas, y en ese sentido, y también acá me permito opinar, creo que la iglesia católica perdería mucho si decidiera tomar el camino contrario al que tomó el Papa Francisco, que demostró ser un papa sensible con el dolor de las personas, con el sufrimiento de las personas, con las personas que están sufriendo en todo el mundo, más allá de la religión a la que pertenezcan, con los conflictos que más dolor traen, con la injusticia social y la desigualdad en el mundo, y me parece que en ese sentido se apegó más a las ideas cristianas de base, ¿no? A la doctrina social de la iglesia, y ganó. Y en ese sentido ganó porque es una iglesia que pudo acercarse en Latinoamérica al pueblo latinoamericano, que en general está más identificado con eso, ¿no? Con el padecimiento de esas injusticias, con el sufrimiento, con la pobreza y demás. Y creo que una iglesia que se retirara de ahí para pensarse como una élite para caer, para juzgar, digamos, y no abrirse a la diversidad y al tiempo actual y poder representar, ¿no? A todos los fieles. Creo que no serviría, digo, no le serviría a la iglesia. Pues ahí lo tiene usted, querido amigo y amiga de esta comunidad, esta gran periodista argentina, Paula Vistañino, a quien por supuesto le agradezco muchísimo, Paula, que nos hayas tomado la comunicación y que nos permitas aprender de ti. Por favor, para mí es un gustazo poder conversar con ustedes, como siempre, así que les mando un abrazo a vos, Jesús, y a toda la audiencia.